Vial elaboró un importante informe sobre la ciudad de Olavarría, presente y futuro de la movilidad urbana. Marcos, te saludamos, estamos con Beto Busecki también, buen día. Buen día, ¿qué tal? Muchas gracias por llamar. Buen día, Marcos, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Tratando de aprovechar todos los estudios que vos has hecho, me parece que también nos tirás un palo a nosotros, con razón, cuando decimos que hubo un accidente en tal esquina o en la otra. ¿Qué está pasando en las calles de Olavarría, Marcos? Más o menos está pasando lo mismo que cuando hablamos la vez anterior, que es un poco lo mismo que pasa en todo el país. Yo creo que el principal problema que tenemos es que se maneja a velocidades altas, sin respetar las prioridades de paso y sin respetar la distancia de frenado correspondiente. Porque no es que tenemos, salvo algunos siniestros en particular, la mayoría son siniestros muy menores que se dan en las intersecciones, que es cuando la gente no llega a frenar. Y es ahí donde tenemos un problema, primero porque se maneja a velocidades elevadas y también porque las intersecciones, las ochavas de nuestra ciudad, no tienen las dimensiones suficientes. Entonces no sé si ustedes lo perciben también, pero incluso me pasa a mí cuando voy conduciendo que la visibilidad de la calle que interseca por la calle perpendicular por la que uno circula es muy baja, es muy poco lo que se puede ver del otro lado. Entonces ahí también estamos teniendo un problema y yo creo que por eso, los siniestros viales no se tienen una causa. Hablamos de multicausas, pero una de las más importantes es el exceso de velocidad con la combinación de la poca visibilidad, ¿no? Marcos, no, vos estás hablando, yo voy pensando, cuando vos trato de pensar, algunas veces pienso, digo, ¿es solamente la velocidad la que manejamos o es la prepotencia que tenemos cuando llegamos a la esquina? Que todo el mundo quiere pasar primero. Sí, es eso, es una multicausal, porque la concepción que tenemos del tránsito es llegar de un punto al otro lo más rápido posible. Si llegamos bien, mejor, pero no hay una percepción del peligro. No es que es peligroso manejar, pero si se hace mal es peligroso. Como cualquier otra tarea que uno realiza en la vida, tiene que hacerla con precaución, entendiendo los riesgos que eso conlleva, y conducir es una cosa de esas. Para muchas tareas que son riesgosas o que pueden implicar un riesgo, hay que hacerlo con precaución. Y es lo mismo que pasa al conducir. Lo que pasa es que la percepción que tenemos, que es una cuestión cultural, hay tan poca percepción al riesgo, sumado que no hay empatía, pero no la hay para muchas cosas, el tránsito no es la excepción. Entonces hace un combo que es lo que termina reflejando después los números, ¿no? ¿Olavarría es distinto al resto del país o esto pasa en todos lados? No, esto pasa en todos lados, sí. La verdad que es si hablamos de un perfil, deberíamos hablar de un perfil latinoamericano. El perfil del conductor latinoamericano en algunos lados se evidencia más, en algunos otros lados se evidenciará menos, pero la conducción en Bogotá, en Río de Janeiro y en Buenos Aires es exactamente la misma. En algunos lados... Sí, te diría que en Río de Janeiro es más suicida, ¿no? En Río se maneja, en Brasil en general se maneja muy rápido, en Perú se maneja muy rápido, el tráfico es totalmente desordenado. Ahora, ¿por qué motivo? Porque cuando aparece lo punitivo, los argentinos y los latinos nos cuidamos. Si uno alquila un coche en Estados Unidos, vos llegas a una esquina, ves un cartel rojo que dice stop, y lo primero que te dicen es que tenés que contar 1, 2 y 3 mentalmente, y después cruzás. Y te aseguro que contás 1, 2 y 3 y después cruzás. Porque sabes que si estás manejando con un carnet, no de turista, pero con tu carnet, si alquilaste un coche y te cobran una multa, la multa no va a bajar de $100. Entonces, perdés cuidado, que todo el mundo presta atención. Ahora, para el americano, circulando en alguna ruta de Estados Unidos, por ejemplo, entre Miami y Orlando,
Yo he visto que me ha pasado coches descapotables, qué sé yo, a una velocidad, qué sé yo, viste que el máximo son 110 kilómetros. Pero yo me han pasado coches a 140, 150 kilómetros. O sea, el americano, el del país tampoco respeta esa velocidad. No, no, no. De hecho, Estados Unidos es uno de los países con una de las tasas más altas del continente de mortalidad, de siniestralidad vial. Lo que sucede, a ver, vuelvo a lo mismo, yo creo que es una cuestión cultural y que además el Estado tampoco controla. Porque sin ir más lejos, a ver, en nuestra ciudad no hay controles de velocidad, no hay controles, a ver, los pocos controles que hay son muy puntuales en alguna época del año y muchas veces con otro objetivo más que el de tratar de reducir la siniestralidad vial. Entonces también pasa un poco eso, como sabemos que no nos controlan y que además no somos apegados a la ley, eso es un combo que termina pasando lo que pasa, porque no es solo acá, ya te digo, lo podemos ver en cualquier otra ciudad de la provincia, en cualquier otra ciudad del país. Hay no solo que no hay educación vial, porque no estamos formando conductores, lo único que hacemos es hacer un trámite para que tengan su licencia, nada más. Es como tener el DNI, básicamente. La diferencia es que la identidad es un derecho, conducir no, pero no hacemos nada para que realmente conduzcas quienes garanticen que lo hacen bien. Muchas veces la gente termina aprendiendo en el tiempo posterior a haber sacado un carnet, y sumado a eso que no tenés controles, es un poco difícil. No depende solo de los ciudadanos, depende del Estado, de los profesionales, de la comunidad. Es un combo que nos involucra a todos en realidad. Cuando hiciste, tengo otra pregunta que sería prácticamente la última, y después quiero que José Luis seguramente tiene alguna inquietud para con vos también. Cuando hiciste el estudio, ¿lo hiciste pensando en que esto puede tener una modificación, un cambio? ¿Qué habría que hacer para que hubiera un cambio? Mi intención por ahí de esto es que se empiece a hablar del tema. Que a futuro apuntemos a que la seguridad vial sea un tema de agenda pública. Y está buenísimo que se hayan interesado y que me llamen, porque de a poquito por ahí se va instalando el tema. Una vez asumido el problema tenemos que empezar a trabajar en eso, no podemos quedarnos solo analizando los números y viendo qué pasa sin tratar de proponer soluciones. Yo creo que lo que falta es planificación. Y una de las cosas que debemos empezar a pensar es qué ciudad queremos de acá a 10 años. Porque las ciudades se van agrandando. Olavarría ha tenido un crecimiento exponencial durante los últimos 20 años. Y eso va a seguir sucediendo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hay una discusión que es en la actualidad que vamos a los vehículos autónomos o vamos a sacar los vehículos de las calles. Y la verdad es que yo apunto a que se reduzca la movilidad en vehículo, porque un vehículo autónomo no me saca el vehículo de la calle. Voy a seguir teniendo los problemas de tráfico, de congestión, de contaminación que estoy teniendo ahora. Entonces, ¿apuntás a que se utilice más el transporte público? El transporte público, la bicicleta y el transporte a pie, eso en zonas de mayor afluencia. De hecho, lo que pasó con la pandemia en muchos lugares que desarrollaron áreas peatonales provisorias quedaron para siempre, porque empezaron a notar mejora en la calidad de vida, reducción en la siniestralidad, mejora en la polución, disminuyó la contaminación ambiental y la contaminación sonora. Son muchos beneficios más allá de reducir la siniestralidad vial. Hoy, por ejemplo, en España, 28 de las 51 capitales del país redujeron su velocidad de circulación máxima a 30 kilómetros por hora, sin esperar una decisión del país. Como son regiones autónomas, decidieron hacerlo. Nueva Zelanda lo empezó a hacer en 2009. Eso llevó a una reducción del 40% de los siniestros viales, solo con haber cambiado la velocidad de circulación. Y a esto le sumas además carriles exclusivos para bici, áreas peatonales. ¿Y esto hay que hacerlo en toda la ciudad? No, en los lugares de mayor afluencia, donde, por ejemplo, si nosotros nos remitimos al informe y vemos que el centro tiene el 30% de los siniestros viales todos los meses, entonces ahí tenemos que hacer algo. ¿Qué podemos hacer? Bueno, áreas peatonales, carriles exclusivos para bici, que el transporte público,
en el centro tenga sus carriles exclusivos, porque muchas veces en horario pico para los colectivos es difícil acceder y salir rápido, entonces deberían tener carriles exclusivos. Y el que quiera llegar al centro, que lo haga a pie, en bici, en transporte público. Pero este modelo de diseñar ciudades para los autos no nos ha ido bien. Lo estamos haciendo hace 60 años y los resultados son malos. No solo se muere la gente, sino que hay más contaminación sonora. Es todo un combo que es difícil imaginarlo porque es a lo que estamos acostumbrados, pero cuando las ciudades van mutando se va percibiendo una mejora en la calidad de vida de la gente. José Luis. Bueno, saludarlo nuevamente a Marcos y agradecer la deferencia de contacto. Simplemente, y no te quiero meter en otro terreno, Marco, vos estás en el área de la ingeniería, pero si me permitís, recién hablabas de sacar algunos vehículos y demás. La parte jurídica, la parte de legislación, de lo que tiene que ver con la justicia, con las leyes, muchos asesinos al volante, y voy a usar este término, homicidios culposos cuando son homicidios dolosos. Esa línea tan delgada, ¿viste? Digo, si se endurecerían las penas o se cambiaría un poco las leyes con respecto a este tipo de siniestros, ¿no? Donde gente maneja mal, y después se puede justificar en que en realidad hubo un tema mecánico o lo que fuere, y no va a la cárcel. Digo, hay mucha gente que mató a gente, lamentablemente, en este tipo de siniestros viales, y queda libre por las leyes que tenemos. ¿Se podría apuntar, Marcos, vos creés, y ya te meto en otro terreno, un poco más ahí en esa área, a trabajar en eso para que tomemos también un poco más de conciencia y trabajar sobre las conductas humanas? Bien, a ver, personalmente desconozco lo que son los términos jurídicos, pero yo creo que necesitamos, entre tantas cosas que necesitamos apuntar para mejorar la seguridad vial, necesitamos de una legislación competente también. Y en este sentido que la Liga Nacional empezó a trabajar un poquito en eso, quitándole la licencia a personas que han matado al volante, quitándole las licencias a gente que ha sido encontrada realizando picadas. Están apuntando a eso. Necesitamos de una legislación un poco más rígida, más fuerte en este sentido. Pero lo que yo siempre digo es que podemos tener legislación de primera, pero si no se controla, es como si no hubiera nada. Es una combinación entre legislación y control. Pero para eso también tenemos que modificar los controles, porque muchos de los controles que se hacen hoy no tienen como objetivo reducir la siniestralidad o buscar personas que pueden tener conductas intempestivas al volante. Oye, el objetivo es buscarte algo para cobrarte una multa y ahí se termina el control. Entonces, la legislación siempre ayuda, es importante, pero tiene que venir a mano con el control y la intención de aplicarla. Porque si un municipio no tiene intención de hacerlo, a ver, bueno, en general, no de Olavarría en particular, en general, tiene que haber una tendencia de que la legislación y los controles vayan para el mismo lado, ¿no? Te hago una última pregunta por mi parte, cortita y breve la respuesta, ya estamos en el límite del tiempo. Marcos, ¿es más desaprensivo el conductor de moto que el conductor de auto o es solamente una percepción? No, yo creo que puede ser una percepción. De hecho, a ver, si miramos quiénes están más involucrados, más o menos es la misma cantidad de usuarios de autos que de motos, por ahí el auto un poquito más. Lo que sucede es que también es un poquito difícil evaluar eso porque en realidad la mayoría de usuarios que transitan en la calle son autos. Yo creo que si la mayoría de los autos, la mayoría de los usuarios fueran motociclistas, lo veríamos en las estadísticas, pero de la misma manera que si la misma cantidad de usuarios o si el vehículo con mayor circulación en las calles fuera la camioneta, y el principal involucrado sería la camioneta. Yo creo que tiene que ver con la cantidad de autos que circulan, pero cuando yo hablo de un problema cultural es independientemente del vehículo al que se suba, lo tiene en el auto, en la moto o en la camioneta. Simplemente se ve un poquito más en los autos, porque son los que más hay, y lo que sucede con las motos es que muchas veces por ahí observamos conductas riesgosas que toma el motociclista que no terminan en un siniestro.
que podrían terminar tranquilamente, pero no lo hacen por una cuestión de azar, entiendo yo, porque manejan bastante intempestivamente en las avenidas, pasando entre carriles. Y al límite. En contramano, sí, muy mal, la verdad que se maneja muy mal. Y yo esperaba que con este proyecto que se había presentado, que después se retiró de controlar a ver, en particular se apuntaba a los motomandados. Yo creo que el problema es del motociclista en general, no solo del motomandado. Pero esperaba que se avance en este sentido y finalmente se tuvo que terminar retirando, lo cual es una lástima porque estábamos empezando a ver problemas de seguridad vial, entre otros, y se estaba empezando a avanzar en ese sentido. Y la verdad que yo percibí que es una lástima que los concejales no se hayan podido sentar a consensuar esto, que es un problema que tenemos importante. Si vemos, a ver, yo no lo particularicé el informe, pero en muchos accidentes hay involucrados motos y también en particular motomandados. Bueno, queda una tarea pendiente para el Consejo Deliberante de La Barriga. Marcos, muchísimas gracias y un abrazo muy grande. Bueno, muchas gracias por llamar. Hasta luego. Bien, pasaba entonces, adiós Marcos, el ingeniero Marcos